Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te voy a mostrar cómo tejer este precioso suéter y con indicaciones desde recién nacido hasta adolescentes. ¿Te gustaría saber cómo tejerlo? Te invito a acompañarme de principio a fin a ver este video. Y también te dejo aquí donde está el título, abajo dice más. Dale clic, ahí te voy a dejar los siguientes enlaces y algunos otros videos con este bonito punto llamado punto lluvia. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya tengo el avance de largo que yo le voy a dejar. Ahí en casita tú déjale lo que necesites. En total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, como 25 vueltas aproximadamente es lo que dejé. Ahí en casita tú decides. Recuerden que el largo lo deciden ustedes. Así es que vamos por la parte del elástico y vamos a tejerle las mangas, ¿te parece? Y recuerda, ¿quieres también tutorial para adulto? Entonces déjame tu comentario y un me gusta para este video. Continuamos. Vamos a continuar con el proceso. Vamos a hacer la parte del elástico. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a dejarle 11 cadenas. Voy a pasar la primera cadena y en la que sigue voy a empezar a tejer punto bajo. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto bajo y punto bajo, uno por cada espacio. Entonces llevamos 1, 2, 3 y 4. Vamos a continuar. 5, lo puedes hacer más pequeño si lo decides. 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez terminado, me voy a pasar al punto que sigue y voy a deslizar 1. Me paso al siguiente punto y deslizo 2. Este es el largo que te va a quedar, el ancho, ¿ok? Así es que hay que tomarlo en cuenta. Si lo quieres más pequeño, quítale 1 o 2 puntos. Vamos a girar. Giramos. Vamos a pasar este 1. Ojo, ahí está. 1, 2 y en el número 3 voy a empezar a tejerle la mitad de la cadena. Tejemos punto bajo y vamos a ir tejiendo punto bajo, uno por cada espacio hasta tener 9 puntos. Ahí está. Y el último punto lo voy a tomar desde acá para que me quede el punto completo y hacemos punto bajo, una cadena. Voy a girar. Esta cadena es la de altura. Me paso al punto que sigue y vamos a tejerle. Punto bajo, 1. Uy, amigas, 2. Vamos a girarlo bien porque así no se me acomodó muy bien para tejer. Pensé que la iba a librar así, pero no, sí tengo que darle vuelta al tejido para que me quede bonito y podérselos mostrar. Ahí va. 3. Vamos a continuar mitad de la cadena. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Voy a pasarme a este punto que sigue. Este no, porque ya está tomado. Me voy a ir al punto que sigue. Deslizo 1. Siguiente punto. Deslizo 2. Y vamos a girar. Giramos y vamos a pasar estos dos. 1, 2 y en el punto que sigue empiezo a tejer el punto bajo. 1 por cada espacio hasta completar los 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí el último punto lo tomo acá de este lado para que salga completo, ¿verdad? Ok, ahí está. Y tejo punto bajo, una cadena. Tomo el último punto que tejí, giro. A mí se me hace más fácil así. Antes de girarlo, primero lo tomo, pero ahí en casita como se les haga más fácil. Y luego tejemos el segundo, 2,
3, 4, 5, 6, 7, vamos a continuar, 8, 9 y 10. Este ya está tomado, así es que me pasaré al que sigue deslizando 1, 2 y girando nuevamente para repetir proceso. Voy a pasar 1, 2 y en el número 3 empiezo a tejer 2, punto bajo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una cadena y giramos nuevamente. Pues así nos va a quedar el elástico, amigas y amigos. No sé, se me hace un poquito grande. Tal vez le quite un punto o dos. Tal vez lo deje de 8, ¿eh? Ahí en casita tómenlo en cuenta. Es bien importante. ¿Cuánto es el ancho que tiene? Ay. El elástico mide 5 centímetros. 5.5. ¿Sí? Entonces ahí en casita ustedes chequenle si lo quieren así o lo quieren más chiquito. Y luego ya continuamos aquí, punto bajo, 3, 4, no es necesario contar, 5, solamente lo hago para que en casita lo vean, 6, y las amigas que no hablan español, 7, 8, 9 y 10, puedan ir siguiendo la traducción, ¿ok? Entonces aquí en esta parte ya lo tengo tomado, así es que me paso, deslizo, deslizo, y repito. Bueno, ahora sí, amigas y amigos, yo voy a completar la parte del elástico y regreso para las mangas, ¿te parece? Ahí en casita, si te perdiste de los videos anteriores, solamente dale clic donde está el título, dale clic ahí a la palabra donde dice más abajo del título, ahí te vas a encontrar los enlaces anteriores. Todo en crochet, Mari Rolón. Encuéntrame como chalecos Mari Rolón, bufandas Mari Rolón, gorros Mari Rolón, suéter, cardigan, todo lo que quieras, solamente ponle Mari Rolón y agrega lo que necesitas. Bien fácil, así encuéntrame. Completo y regreso. Quiero mostrarles, aquí ya he terminado. Ya he completado todos los puntos, también miren, ya está tomado. Entonces, lo siguiente que voy a hacer aquí es, ya hice una cadena y voy a ir pasando este punto y luego del otro lado voy a tomar el punto. Quiero tomar el punto completo esta vez, ahí está, y tejo un punto deslizado de un lado. Del otro me voy a pasar al siguiente punto y hago un punto deslizado de un lado, del otro y deslizo mitad de la cadena de un lado, el punto completo del otro lado y deslizo ahí de un lado, del otro y deslizo, y así nos va a quedar, ¿sí? Entonces esto lo voy a hacer con todos los puntos y voy a regresar porque vamos a continuar con las mangas, pero primero les voy a mostrar cómo luce así con el elástico, ¿te parece? Ok, este es el último punto, suelto, llevo esta hebra hacia la parte de abajo y así me va a quedar en la parte del elástico. Vamos a ver cómo luce. Quiero mostrarles, amigas y amigos, está quedando bien bonito. Ahí casita, cuéntame cómo te está yendo. Yo aquí tengo unas hebras que voy a perder, pero quiero mostrarles ya cómo quedó, pues la parte de, en este caso, el cierre, ¿ok? Pues ya lo vieron, amigas. Ahí en casita te puede servir de chaleco también. Tú lo prefieres como suéter o chaleco. Recuerden, quieren para dama, dejen un me gusta. Quieren para caballero, dejen un me gusta y su comentario. Vean qué bonito.
y con indicaciones para todas las tallas. Pues ya lo vieron, amigas y amigos, y ahora vamos a continuar aquí con el proceso. Ahí me queda ya bien poquito material, pero me lo quiero terminar. Yo voy a empezar en esta ocasión aquí. Fíjense que por lo regular va recorriendo un poquito hacia acá. Este es el lado del revés. Entonces yo voy a empezar aquí, en este punto. Hago el cruce primero hacia arriba y hago una cadena, y aquí recordemos que vamos a empezar, este tiene que ser un relieve, porque aquí está el punto de relieve. Entonces hice una cadena, voy a tomar el punto en relieve y tejo un punto bajo y una cadena, y del otro lado vamos a ver qué punto queda. A ver, aquí voy a tirar de esta hebra, ahí está. Del otro lado me va a quedar esta que es un punto que también se tiene que tejer en relieve en esta ocasión. Entonces yo voy a tomar aquí, voy a hacer el punto en relieve, pero miren, a mí me queda un poquito abierto, ¿sí? Un poquito abierto aquí. Entonces, para que no te quede abierto, lo que voy a hacer yo es pasar. Voy a tomar aquí el punto, aquí tratando de que sea la mitad, y tejo un punto alto sin terminar. Y luego de este lado, que es un relieve, ahí voy a pasar, voy a tejer un relieve y esto lo voy a cerrar. Y cuando yo cierre, no voy a cerrar sobre la cadena, yo voy a cerrar sobre el punto que acabo, o esta última cadena, miren, sobre el punto, ¿ok? Para hacerle ahí una disminución. Y luego en el que sigue es un relieve, lo tejo en punto normal, y luego un relieve, y luego un punto alto normal y un relieve. En esta parte, si tú quieres que te quede más pequeña la manga, utiliza un ganchito de medio número más pequeño y luego le disminuyes a un número, ¿ok? Bueno, voy a continuar aquí como corresponde. Esto sí, voy a continuar con la misma técnica hasta llegar acá del otro lado. Aquí ya estoy por finalizar y miren, queda un relieve y uno normal. Ahora yo me voy a ir aquí. Recordamos que habíamos quedado que íbamos a dejarlo aquí. Entonces en este punto de cadena voy a pasar y voy a hacerle un punto deslizado. Hago una cadena y lo voy a tomar así completito los 3 puntos, y voy a tejerle un punto bajo y una cadena. A ver, yo creo que lo vamos a, no, en este caso nos queda normal, amigas, así. Entonces aquí paso, tejo un punto bajo normal, una cadena, y el que sigue, como es un punto normal, voy a mostrarlo para que en casa lo puedan observar. Normal, este era relieve y normal. Entonces aquí tejo normal, y aquí que es uno normal, tejo relieve. Ahora sí ya me quedó cuadrado. Ahora tejo uno normal y un relieve. Ah, ya se me acabó aquí. A ver, ahí va otra vez, porque aquí me quedé. Listo. Ahí está. Ahora sí, aquí cierro y luego tejo este normal y luego relieve, y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta, y así va quedando ya la parte de la manga. Ya se va viendo bien linda. Voy a completarlo aquí ya para finalizar. Aquí tenemos normal, relieve, este es un punto alto normal,
relieve normal, relieve normal. Sí, pues como este fue uno normal, ahora le corresponde hacer la cadena, tomarlo en relieve, tejer nuestro punto bajo, una cadena, el que sigue relieve y lo tejo normal. Pues ya vieron ahora sí, amigas y amigos, que ya ha quedado cuadrado. Si lo quieres más, se puede decir que más angosto, téjelo con un 3.5 o un número 3, por ejemplo, para que vaya disminuyendo. Y así yo lo voy a dejar. Yo voy a dejarlo así, de este mismo grosor. Y miren, aquí igual y nos vamos trayendo este pedacito de lana para de una vez perderlo. Uy, uy, uy. Va a quedar bien hermoso este suéter. Yo se lo estoy haciendo a mi príncipe. Ahí en casita, ¿tú a quién se lo vas a hacer, amiga? Voy a aventajar, amigos, y en un ratito más yo regreso. Y recuerden, miren ya qué bonito está quedando. Recuerden, chequen aquí abajo en la descripción. ¿Dónde está? Ok, está el título y aquí abajito dice más. Dale clic a la palabra más, ahí te vas a encontrar en la descripción algunas cositas que necesitas para comenzar a tejer este suéter. Si te perdiste de los videos anteriores, ahí los vas a encontrar. ¿Te parece? Ok, voy a aventajar y regreso. Todo en crochet. Yo soy Mari Rolón. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya el largo que tengo de la manga. En casita tú lo vas a personalizar. Yo te voy a decir cuánto yo dejé después de la separación, ¿ok? Ahí está, miren. Desde aquí hasta aquí yo dejé 28 centímetros para esta talla, que son 11 pulgadas. Y yo ya tengo del otro lado cómo va a quedar. Así es como nos va a quedar. Yo ya hice la otra manguita. Ahora te voy a decir cómo lo vamos a hacer. Yo no disminuí, pero este es el momento de hacerlo. Voy a acercarlo para que en casita lo podamos ver. Yo voy a empezar desde este espacio, lo voy a pasar y voy a empezar aquí y voy a tejer punto bajo. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y este que está aquí lo voy a pasar sin tejer. Y en el que sigue tejo 1, 2, 3 y 4. Y este que tengo aquí lo voy a pasar sin tejer y en el que sigue punto bajo. Y así voy a continuar. 1, el que acaba de hacer 2, 3, 4, paso punto sin tejer y empiezo 1, 2, 3, 4, paso punto sin tejer y cuento 1, 2, 3 y 4. Paso y contamos 1 y así hasta completar toda nuestra vuelta. Una vez terminada mi vuelta, tú puedes dejarle también a la hora de estar haciendo, por ejemplo, puedes dejarle 3, pero también a la hora de estar haciendo tu puño puedes saltarte un punto extra, ¿ok? Entonces yo lo voy a dejar así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Paso primer punto sin tejer y voy a repetir el mismo proceso que hice en la parte de la cintura. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora yo me voy a pasar a este punto que sigue, a este. Deslizo, ahí tengo un punto. Deslizo por segunda vez 2 puntos. Estas dos no los voy a tejer. Paso 1, paso 2 y aquí donde es el último punto bajo, ahí voy a pasar y giro y voy a empezar. Una disculpa, amigas, una disculpa por el ruido. Voy a continuar aquí tomando solo la mitad de la cadena.
mitad de la cadena y así. Ahora, aquí el último punto, recordemos que tejemos una cadena, giro, y ya se dieron cuenta que es lo mismo que en la cintura, ¿sí, verdad? 1, tienen que ser 11, 2, 3, 4, incluso pueden cambiar de número de ganchillo más pequeño, 5, 6, pero yo les recomiendo mejor hacer las disminuciones, 7, 8, 9, 10 y 11. Y este ya lo tomé, voy a ver si se alcanza a ver. Me paso a este que sigue, hago 1, 2 y luego 1, 2 sin tejer y aquí paso, tomo la mitad. Yo siempre tomo primero la mitad de la cadena y luego giro. Ahí en casita, ¿a ti cómo se te hace más fácil? Cuéntame. Bueno, pues voy a darle la vuelta todo alrededor. Ahorita voy a terminar este nada más para que vean cómo va quedando. Y también, si lo quieres hacer el puño más chiquito, es decir, que no esté tan largo, también lo puedes hacer. En este caso, vean cómo ha quedado. 6 centímetros, más o menos da. 6.5 es lo que mide de largo, así es que en casita tú lo decides, ¿ok? Voy a completar, voy a hacer el cierre igual que en la cintura y voy a regresar para mostrarte cómo luce el resultado final. Y recuerda, amiga, si te perdiste del video anterior, dale clic aquí abajo, donde está el título, abajo del título dice más. Dale clic ahí donde dice más y ahí te vas a encontrar el video anterior. Y también deja un me gusta para este video si quieres suéter para caballero y para adultos, para dama. ¿Te gustaría? Ok, entonces deja un me gusta. Y si quieres, en este caso, amiguita, para que no se te pierda este video, te recomiendo compártelo por WhatsApp. Mándatelo para ti misma o mándaselo a algún familiar o algún amigo, o compártelo en tu perfil de Facebook o en algún grupo para que cada vez que lo necesites solo le des clic y vuelvas a encontrarlo fácilmente. Ahora sí, aventajo y regreso con el final. Pues miren, amigas y amigos, ya así es como ha quedado la parte del cierre. Lo hice igual que en la parte de la cintura, el elástico de la cintura. Ay, está bien bonito, amigos. Ahí en casita, ¿ustedes qué opinan? Miren, no se le notan las costuras. ¿Dónde está el inicio? No se nota, amigas. Está bien, pero bien bonito. Ahí en casita, anímense a tejerlo. Y miren, como me han estado llegando bastantes comentarios pidiéndome también para adulto. ¡Tarán! Amigos, recuerden, miren, ya me falta este. Va a tener indicaciones para todas las tallas igual que este otro, pero obviamente pues es más grande porque ya es de adulto. Aquí se alcanza a ver mucho, pero bueno, ahí está, ¿sí? Entonces, obviamente, recuerden, ustedes van a combinar sus colores. Si ahí se acuerdan que yo les estaba comentando que como yo ya no tengo material, estaba tratando de sacar el material que tengo aquí en casita. Este ya lo había programado con un azul. Se lo puse y no me gustó para nada. Entonces dije, pues lo voy a cambiar al gris porque el rosa y el gris siempre combinan. Y yo no sé si les gusta la combinación, pero si no les gusta, amigas, ahora sí que fue por fuerza mayor. Vean. Ustedes, yo sé que les va a gustar más esta combinación, pero ustedes también pueden hacer el de adulto así con esta combinación, ¿va? Vean qué bonito está quedando. Y les voy a mostrar otro porque ya me voy a despedir, amigas. Les agradezco su compañía, pero quiero recordarles que ya está disponible este suéter coreano para que pasen y me visiten.
Dejo enlace aquí en el primer comentario o donde está el título abajo dice más. Ahí también le puedes dar clic. Está bien bonito y este es unitalla, es decir, lo puedes tejer talla chica, mediana, grande con la misma cantidad, extra grande con la misma cantidad en el inicio. ¿Cuál te gustó? Déjame tu comentario. También no olviden pasar a mi canal Todo en Crochet porque estoy tejiendo cosas que yo estoy segura que les van a gustar. Así es que llaveritos de pajaritos, aquí tenemos a Garfield que nos lo compartió Esme del canal de Crochet Tips en una colaboración. Está súper cute y eso es una petición de Melba Nunura. Así es que ya saben, también está este canastito que está súper cute. Vean qué bonito punto. Y ya está también disponible al igual que algunas otras cositas. Así es que váyanse aquí donde está la sección de videos. Denle clic donde dice Todo en Crochet y luego denle en videos. Ahí se van a encontrar muchas cosas bonitas, bien bonitas para que decores casita. Este pues es una canastita que es de posavasos y son de girasoles. ¿Te parece? Ok, ahora sí me despido. Espero que este suéter te haya gustado. Si te gustó, amiga, comparte en tus redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Amiga, si tú me regalas un me gusta para este video que a ti no te cuesta nada, solamente ser buena conmigo y dar un me gusta, yo te prometo seguir tejiendo con mucho pero mucho cariño y mucha pasión para ti. Lindo como siempre, fácil, paso a paso, elegante, todo en crochet. Yo soy Mari Rolón y te espero en el próximo video. Y muchas, pero muchas gracias amigas y amigos por acompañarme el día de hoy.